Un título tal como I'm glad my mom died, en español sería Me agrada o me alegra que mi madre haya muerto, puede parecernos de entrada algo bastante perturbador e incluso controversial. Acompáñame a entender qué fue lo que le llevó a Janet McCurdy, la famosa actriz de la famosa serie iCarly, a escribir este libro. ¿Cuál es el trasfondo psicológico al respecto? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Psique en Equilibrio. Mi nombre es Carlos, psicólogo de profesión, y el día de hoy vamos a poder hacer el análisis de un caso bastante interesante y bastante controversial, lo cual es el hecho de que Janet McCurdy, una ex actriz que estuvo en iCarly, uno de los programas infantil preadolescente más populares de los 2000, porque ella llegó a escribir un libro con un título tan pesado como Me alegro que mi madre haya muerto. Vamos a descubrir el trasfondo psicológico del perfil de personalidad tanto de Janet como de su madre y hasta incluso de un productor de esta misma serie de iCarly, lo cual nos va a poder dar a entender por qué se llegó a este punto con este libro que fue un descargue tan importante. A la par es muy importante mencionarles que la información en la que yo me estoy basando es a través del contenido del mismo libro, así como de otros comentarios y otras publicaciones que tratan de ser lo más certeras posibles. Este análisis psicológico lo hago desde mi apreciación como psicólogo, sin embargo, nunca sería un análisis completo a menos que tuviera a las personas en el consultorio para una correcta aplicación de pruebas para poder evaluarlos. Janet McCurdy nace en el seno de una familia muy humilde en Estados Unidos. Esta familia tenía varios componentes importantes, por ejemplo, una madre muy autoritaria, muy controladora, que era azotada por un terrible cáncer que durante el tiempo le era muy difícil controlar. Un padre que era muy pasivo, no tenía casi, como dicen, funciones de poner órdenes o reglas o que su palabra valiera mucho. Y bueno, también eran una familia con cuestiones religiosas muy arraigadas que llegaban hasta el punto de la represión, una madre con evidentes problemas psicológicos de los que hablaremos al respecto más adelante, y una madre con un sueño incumplido de querer ser famosa, una actriz famosa, por lo cual intentó empezar a cumplir ese sueño a través de su hija, de una manera desmedida y negligente en la cual la vida de Janet McCurdy y su familia estuvo basada en la cuestión del chantaje emocional de su madre por su enfermedad y una actitud controladora y de poco pensar en las necesidades básicas de un niño. Para entender un poco más la formación de la personalidad de Deborah McCurdy, la mamá de Janet, tenemos que empezar por entender ciertas circunstancias que fueron confabulándose para que llegara al punto de descontrol emocional que esa mujer poseía. El primero es que venía de una situación muy humilde. Incluso cuando sus hijos estaban pequeñitos, ellos tenían una situación económica muy precaria. Otro elemento es que era una persona que tendía a hacerse muy fanática también a la religión y a manejarla de una manera que fuera muy represiva y castigadora menos que integradora y amorosa. Era una mujer que tenía claros problemas de pareja, está en una relación muy desconectada con su esposo, por lo tanto, ella tendió a ser una relación sobrevinculada y muy apegada y dependiente o codependiente con su hija Janet, la cual ahorita veremos como más tarde fue bastante dañina para la antigua actriz. A la par de eso, podemos darnos cuenta que otro de los factores más determinantes es que Deborah McCurdy tenía un cáncer muy agresivo. Entonces eso obviamente la tenía en una constante situación de ansiedad, tensión, pero la usó también como una forma de poder jalar la atención de los demás, porque ella evidentemente tenía problemas muy fuertes de autoestima y de inseguridad. Además de que era una persona que solía ser acumuladora, tenía su casa llena de cosas que no necesitaba y solía tomar decisiones totalmente incongruentes con la manera de manejar su casa también. Además, Deborah McCurdy, desde mi punto de vista, evidentemente poseía un perfil o rasgos muy pronunciados de trastorno histriónico de la personalidad. Le encantaba ser el centro de atención, poder exagerar las cosas de una manera muy grande en cuanto a su enfermedad y todas las cosas que le pasaban para que todo el mundo volteara a verla.
e incluso probablemente rasgos narcisistas o narcisismo pronunciado, porque era muy poco empática con las necesidades de los demás con tal de salirse con la suya y lograr lo que quería. Tal y como fue el hecho de realizar su sueño incumplido de ser una actriz famosa, pero lo hizo a través de su hija. Ya realmente Janet, su hija, no tenía la intención, ni siquiera le gustaba tanto, pero ella la obligaba, le insistía, la presionaba y la chantajeaba emocionalmente para que eso sucediera. Porque realmente Janet hubiera querido ser otra cosa, pero sentía culpabilidad de no hacerle caso a su madre que estaba enferma. Dan Schneider es una pieza clave y fundamental y muy importante en poder entender esta triste historia de Janet, porque es una pieza esencial debido al papel que jugó en poder ir acabando cada vez más con la seguridad y el autoestima de Janet, también incluso en conjunto con la madre de Janet, como lo explicaremos. Dan Schneider, una persona evidentemente bastante creativa y bastante inteligente para meterse en el medio de la dirección, de la producción, de la televisión, abusando de la postura tan bien acomodada que tenía, ya que era un director y productor que le había traído muchos éxitos con los shows a Nickelodeon, varios shows bastante famosos. Eso le dio cierto nivel de poder, que le dio cierta inmunidad a ser señalado, a ser juzgado o a ser reprimido por sus actos. Una persona que evidentemente cuenta con un perfil que podría ser narcisista o incluso tal vez con rasgos psicopáticos, ya que era una persona que disfrutaba bastante de manipular a los demás, de transgredir las reglas, de abusar de su postura de poder y evidentemente con una cuestión bastante importante ahí. Por lo que vemos que se logró colocar justo en el lugar donde podía hacer valer sus fechorías e iba a ser intocable por la postura que le habían dado, por el éxito que había tenido en Nickelodeon también. Un tipo de estas personas busca siempre en sus objetivos a la gente más vulnerable como las presas más fáciles. Y una presa fácil evidentemente sería Janet McCurdy, la cual venía con muchas inseguridades, con mucha ansiedad, con mucha presión que su madre le ejercía. Aparte, hija de una madre que no la cuidaba y no le iba a proteger. De hecho, en el libro, Janet cuenta que incluso cuando ella le llegó a manifestar que se sentía incómoda con Dan Schneider por los comportamientos que él tenía, tales como ofrecerle alcohol, mirarle las piernas, tocarle las piernas, entre otras cuestiones totalmente inadecuadas, ella le decía que no dijera nada, que no se enfadara, que eso era parte del show que tenía que soportar por si ella quería ser una gran actriz, ¿no? Incluso Dan Schneider, muchos años posteriores, recibió muchas acusaciones de parte de otras actrices, tales como Amanda Bynes, de haber sido acosadas por él, e incluso hay algunas historias encubiertas por ahí de que hubo otro tipo de abusos que tenía hacia las jóvenes y los jóvenes que estaban en sus producciones o direcciones. Se dice que era normalmente de gustar de intimidar a la gente, siendo amigable, de repente muy agresivo, humillar a la gente y luego incluso acosar. Mucho de lo que después fue provocando ciertos problemas en esta Janet, en su personalidad, que le trajeron ciertas enfermedades de tipo psicológico, tiene que ver con lo que vivió en su infancia. La infancia es una etapa bastante importante donde nuestros padres tienen que fungir como grandes figuras de seguridad. En el caso de Janet tenía un padre que evidentemente era muy pasivo, no sabía poner un orden y no sabía proteger a sus hijos de las decisiones incongruentes de su madre. Decisiones tan incongruentes como el hecho de ser acumuladora compulsiva y no darles un espacio donde ni siquiera pudieran jugar, comer o acostarse a dormir. Decisiones incongruentes también como el hecho de forzar a sus hijos a que se metieran a bañar juntos y examinarles el cuerpo, detenidamente el cuerpo desnudo de una manera súper incómoda, con la excusa de ver que no tuvieran alguna enfermedad como el cáncer que ella había acarreado. No tenemos muy seguro cuál es la razón por la que hace este tipo de acto tan invasivo, pero que evidentemente generaba un sentimiento bastante incómodo y difícil de entender a una edad tan pequeña. Acciones también tan incongruentes como grabarse en el hospital cuando le daban las quimioterapias para después sentar a todos en su familia en la sala a que vieran los videos de ella para que ella pudiera mostrarles cómo estaba sufriendo por ellos, como una manera de mantener el centro de atención. Es muy evidente que esta Janet, siendo una niña, iba a estar al alcance de soportar, justificar e incluso sentirse culpable si sentía algún enojo contra su mamá por lo que ella lo hacía. Entonces prefería reprimírselo y pensar que su mamá estaba bien,
porque a los ojos de todos los niños normalmente nuestros padres son lo máximo porque no logramos discernir. E incluso en la adolescencia, el que Janet sintiera esta culpabilidad por ver a su madre enferma y por eso le permitiera que ella tuviera tantos abusos de poder hacia ella también. Evidentemente, Debra McCurdy podemos ver que poseía ciertas cuestiones como rasgos muy pronunciados de un trastorno histriónico de la personalidad, incluso un trastorno narcisista por centrarse tanto en ella y tener poca empatía hacia los demás y querer siempre conseguir sus fines y controlar lo que estaba a su alrededor, y eso sumado a una enfermedad tan devastadora por la que estaba pasando. Todas estas conductas abusivas y negligentes de parte de la mamá de Janet, como lo comentamos, evidentemente Janet, siendo una niña, no lo iba a interpretar como que su mamá estaba siendo negligente, pero claro que tenía todas esas sensaciones desagradables, incómodas, y aparte esta culpa tan grande de decir, es que si yo no soy una buena hija, a mi mamá le va a pasar algo porque está enferma de cáncer, porque aparte la mamá pues la chantajeaba mucho respecto a eso. Si eso le sumamos toda la presión que ella le daba de hay que hacer este casting, hay que hacer tal cosa para que logres el éxito, incluso cuando Janet estaba enferma, estaba indispuesta o no podía, pasando por encima de las necesidades de cualquier ser humano. Todo esto obviamente fue trayendo en ella un cúmulo de cosas reprimidas que no tardarían mucho en explotar por dentro de ella y traerle muchos malestares de tipo emocional, de tipo diferente. Ya para su adolescencia, Janet McCurdy llevaba ya muchos años en los que había empezado a forjar una muy sólida carrera como actriz infantil, teniendo papeles importantes en algunas películas e incluso en la serie Malcolm el de en medio. Pero por otro lado, era muy claro que ella solo estaba viviendo una vida de espectáculo y de éxito para hacer feliz a su madre, porque la misma Janet en el libro confiesa que ella no le gustaba del todo eso, que no era realmente feliz y que todo lo hacía porque sentía culpa de no complacer a su madre enferma y cumplir el deseo de que fuera feliz a través de ella misma. La presión que ella ejercía sobre la sobreexigencia, donde no la dejaba descansar entre casting y todas sus metodologías bastante peculiares y extrañas, creó en Janet, más o menos en su preadolescencia y adolescencia, un evidente trastorno obsesivo compulsivo también, por esta constante tensión y necesidad de perfeccionarse para poder agradar a su madre y que todo saliera bien. Por otro lado, también la madre era una persona que le restringía mucho los alimentos, la hacía contar calorías, la presionaba, lo cual es algo que posiblemente también en la adolescencia le llevó a desarrollar un trastorno de anorexia y un trastorno de bulimia también. Incluso la madre de Janet McCurdy estaba obsesionada con el hecho de que su hija se desarrollara muy pronto como mujer. Entonces, constantemente le revisaba el cuerpo y también por eso también le restringía los alimentos, dizque para que no se desarrollara más rápido, porque ella pensaba que si se desarrollaba más rápido su hija, le iban a dar menos papeles en ese estereotipo de la niña actriz también, lo cual también contribuyó mucho a exceder las patologías a nivel emocional y el descontrol y la ansiedad que manifestaba Janet, que le cobró factura. Cuando esta Janet logra a través de sus éxitos ingresar a este programa iCarly, fue, por un lado, le hizo bien el hecho de alejarse más tiempo de su mamá, porque la dejó descansar un poco, pero al mismo tiempo hizo que sus problemas crecieran exponencialmente más, ya que fue cuando se topó con Dan Schneider, que es el que acabamos de mencionar, y de ahí la historia empezaría a volverse cada vez más complicada y empezaría a demostrarse como la madre de Janet, lejos de protegerla, la entregó directamente a los leones, con cero empatía y una necesidad de realizarse exitosamente a través de su hija. Y como lo habíamos comentado, Dan Schneider ya era todo un predador, una persona con un posible rasgo narcisista y conductas incluso bastante abusivas, donde abusaba de su poder de manera de intimidar a los actores y a las chicas también, acosarlas, tocar sus piernas, invitarles alcohol, ponerlas en situaciones incómodas. Como Janet no era defendida por su mamá, sino como lo mencionamos, la misma madre le decía que aceptara esas cosas si eso era lo que necesitaba para que le dieran más papeles o estuviera bien, pues estaba totalmente desprotegida y entonces eso siguió provocando en ella que se acrecentaran sus problemas de bulimia, de TOC, y le llegó un momento de un colapso bastante fuerte. Ya para el término de la adolescencia y el comienzo de la adultez de Janet, evidentemente ya se habían acumulado todos sus problemas emocionales para crearle una estabilidad mucho más grande. Los rasgos de TOC que tenía, los problemas alimenticios, los trastornos alimenticios, más aún sumado un evidente problema con el abuso del alcohol y probablemente otras drogas, lo cual muchas de las veces
Sirve para explicar mucho por qué la gente cae en esos excesos cuando ha tenido una vida muy dolorosa emocionalmente, porque los usan como una especie de falso bálsamo para no sentir, pero los problemas siguen estando ahí. Cuando Janet era una apenas recién adulta, su madre muere por ese cáncer tan agresivo que tenía y entonces, ¡pum!, se dispara todo el malestar peor, porque Janet, a pesar de haber sufrido todo ese abuso, evidentemente cayó en una gran depresión por la muerte de su mamá porque tiene una relación codependiente bastante enferma, bastante fuerte y por todo lo que se había reprimido. Entonces, de alguna manera, es el momento donde se desborda todo e incluso ya los problemas que tenía se le suma también un mayor abuso de sustancias y una evidente depresión. A partir de ahí fue donde después de tocar fondo, al parecer empezó a tomar otras decisiones llevadas de la mano por las terapias que pudo tomar y empezar a tomar un curso para empezar a limpiar todo eso con lo que había cargado todo este tiempo. Es importante mencionar que cuando Janet deja las actuaciones en Nickelodeon, deja el programa de Sammy Cat, que fue otro programa exitoso donde estuvo con Ariana Grande, ella ya no quiso actuar más, ella quiso empezar a salirse de todo eso. Los ejecutivos de Nick le ofrecieron un pago económico muy grande, se supone que por gratitud a su esfuerzo y todo, pero después le comentaron que le agradecerían mucho que en ninguna entrevista hablara acerca de ninguna de las cosas que ella había vivido ahí que pudieran resultar controversiales. Entonces, de alguna manera, a ella le ofendió mucho y fue una evidente forma de querer comprar su silencio de lo que todos estaban enterados de cómo estaban protegiendo a Dan Schneider de ser esta persona abusiva y acosadora. Entonces, bueno, regresando al punto cuando su madre muere y ella estaba muy mal, empieza a tomar el camino para salir de ahí a través de la terapia, a través de tomar nuevas decisiones y llega el punto donde ella, a través de estos procesos psicológicos, logra entender que lo que ella vivió con su madre no estuvo bien, que ella fue una víctima total de abuso y de negligencia y empieza a tratar de sacar todo. Entonces, cuando ella escribe este libro, es una forma catártica en la que logra por fin dejar atrás todo este dolor a través de poder contar su historia, reconocer los abusos que sufrió, reconocer los trastornos que tuvo y todo el dolor que sufrió al respecto de esto. Y entonces esa es la razón y la explicación por la que ella escribe este libro, como una forma catártica y como una forma de poder presentar su caso para que otras personas que vivieran este tipo de abusos y negligencias no las reprimieran y pudieran volver a retomar su vida. Actualmente ella es escritora, es directora y productora. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Quiere decir que igual que yo eres un curioso de los procesos mentales y todo lo que ocurre a través de nosotros los seres humanos, que somos estos seres tan incomprendidos y de decisiones tan abruptas y tan mezcladas. Mi nombre es Carlos Naranjo, yo te agradezco que le dieras un valioso like, te suscribieras al canal si no lo has hecho, compartieras este video con quien crees que le puede interesar y me pongas en la caja de comentarios qué te pareció y de qué otro tipo de análisis psicológicos te gustaría hacer. Nos vemos en el siguiente video y que tengas un excelente día.